Hola, buenas tardes. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con una persona que ha dedicado más de 21 años de su vida a una muy noble carrera, al servicio de los demás. Durante este tiempo, él ha trabajado como bombero y paramédico y se ha preparado en diferentes áreas como rescate con rapel, manejo de extintores, planes de seguridad y atención de emergencias. Pero hoy no queremos solamente conocer a ese bombero, sino también a la persona detrás de esto. El hombre que alguna vez tuvo miedo, que ha tomado decisiones difíciles, que se ha visto también en situaciones complicadas al momento de atender a otra persona y que después de 21 años sigue eligiendo estar ahí para alguien más, aun cuando él pueda o no poder. Así que el día de hoy les presento al comandante. Mi nombre es Héctor Ramón Salazar Páramo y actualmente, como dijo la señorita Daniela, pues ya llevo pasadito de 21 años en la estación de bomberos de Mixco, quien me ha forjado hoy por lo que soy. Muy bien, continuando con esto y como les comenté antes del uniforme, queremos saber un poco más de usted, comandante. ¿Quién era usted antes de convertirse en bombero? Híjole, ¿quién era de qué tiempo para acá? Digamos, de cuando acaba de llegar a esa institución. Bueno, pues hablemos de hace casi 30 años de servicio que llevo en seguridad pública. Empecé como policía preventivo en Ciudad de México, eh, cuando cuando mis hijos estaban pequeñitos, tuve la decisión de venirme para Morelos y fue como tomé la decisión. Okay. ¿Cómo fue que llegó usted a ese trabajo? ¿Cómo llegué a ese trabajo? Tenía la visión de ser bombero desde muy niño. A los 17 años fue mi primer intento por serlo, pero pues no se pudo, por lo cual por eso me enrolé a Seguridad Pública en Ciudad de México. Después de ahí ya llegué para acá y fue como me dieron la oportunidad. Ok, entiendo. Entonces, ¿esto fue algo que usted llevaba toda la vida deseando hacer? Sí, De sí, sí, acuerdo. sí. Entonces, cuando llega usted aquí a Morelos y logra entrar a bomberos, ¿en qué momento fue cuando usted dijo, esto es a lo que yo quiero dedicarme? Pues es como te reitero, es algo que ya traía arrastrando de tiempo. Llegué a Morelos, me aceptaron, pero en la policía, lo Ok, cual no era mucho de mi agrado porque ya había tenido la oportunidad de ser policía en Ciudad de México. Por lo que vi la oportunidad o tuve la oportunidad de conocer a mis mandos más de cerca, se les pidió una oportunidad para ingresar a la estación de bomberos de aquí del municipio de Temixco. ok, de acuerdo. Entonces, cuando usted comienza y que se sumerge en este mundo de la seguridad pública por parte de bomberos, ¿se imaginaba que iba a pasar más de 21 años en este medio? No, jamás me imaginé durar tanto tiempo dentro de esta corporación o de esta noble corporación. No, Okay. jamás me imaginé durar tanto tiempo. Ahora bien, comandante, una pregunta indiscreta. ¿Cuántos años tiene usted, perdón? Tengo 53 años de vida. Ok. Si usted pudiera encontrarse hoy con esta persona que en aquel entonces hubiera tenido 33 años, en aquel entonces, ¿qué le diría? Que tome esta noble labor, que yo creo que lo volvería a repetir o le volvería a decir que se meta para ser bombero. De acuerdo, muy bien. Ahora, entrando usted una vez a bomberos, ¿recuerda cuál fue su primera emergencia? Sí, mucho. De hecho, el primer día que llegué a bomberos lo tengo muy presente porque desgraciadamente o afortunadamente me pusieron de guardia ese día, donde pues apenas yo estaba agarrando el hilo de lo que eran las emergencias. Eran aproximadamente como las 9 de la mañana cuando solicitan el auxilio o de las unidades de emergencia sobre la autopista México-Acapulco, que había habido un accidente muy fuerte donde un Pullman se había estrellado contra el muro de contención. Lo Okay. cual en aquel tiempo mi querido amigo Adolfo de la Paz, que ya se jubiló, él estaba de comandante en aquel tiempo y no me permitió ir, que porque iba a ser muy impactante para mí, y la verdad pues me Okay. quedé con ganas de acudir a ese servicio. Claro, porque es muy diferente estar en radio y escuchar la emergencia a estar en ese lugar, ¿no? En ese sitio, a que le estén los compañeros pues dando las novedades por medio de radio y demás, ¿no? Sí, y fue muy, la panza me cosquillaba, las manos me cosquillaban por Sí, querer sí. asistir a la emergencia, pero pues en aquel tiempo Adolfo sabía por qué hacía las cosas y no me permitió ir porque me dijo que iba a ser muy impactante tal vez para mí. De acuerdo, entonces en ese momento pues lo trataron como tal una persona nueva en el campo, entonces basándonos en eso, ¿en qué momento usted deja de sentirse como el nuevo de la tropa y comenzó a sentirse realmente como un bombero? Híjole, pues pasó un poquito de tiempo, me acuerdo que yo entré un 16 de junio
Sí, un 16 de junio del 2005 exactamente. Y de ahí, como te reitero, duré un mes en la policía, tuve la oportunidad de ingresar al heroico cuerpo de bomberos y exactamente en diciembre de ese mismo año me mandan a mi primer curso al Estado de México. Ok. Y fue como Entonces, empecé a agarrar más experiencia para este tipo de ya después de eventualidades. este curso, usted ya comienza a ir a más auxilios y demás. En este ámbito, ¿quién de su grupo, por así decirlo, de su turno, fue quien más le instruyó a usted en su labor? Pues aparte del curso que ya había tomado yo, pues yo creo que la mayoría de compañeros de aquel tiempo, que te comento de varios, que era el comandante Adolfo, mi amigo Israel, Sergio Hernández, Oscar Ceballos, entre otros que ahorita no recuerdo ya mucho. Ok. Entonces, de todas estas personas que usted nos comenta, ¿recuerda alguna frase o algún consejo que le dieron al principio y que hasta el día de hoy usted conserve? Sí, claro que sí, que los panteones están llenos de héroes, que nos tenemos que cuidar unos a otros y si no, pues ¿a dónde vamos a parar? Al panteón. Ok, pues sí, claro, obviamente. Era como lo decíamos al principio, pues son ustedes los que ponen en riesgo su vida y que siempre están al servicio por, al final de cuentas, otras personas, ¿no? Sí. Entonces, quiero preguntarle algo que quizá, pues las personas que estamos afuera nunca llegamos, pues, a pensar. ¿Qué pasa por la cabeza de un bombero cuando escucha la alarma? Pues antes que nada, al escuchar la alarma es pensar, bueno, yo en mi caso, pensar que es una desgracia más para las personas, desgraciadamente valga la redundancia. Eso es lo que pensamos e inmediatamente bajamos a donde está nuestra estación de radio y preguntamos qué es lo que pasa para poder asistir, pero siempre antes de lo que pasa por mi cabeza es que es una desgracia más para las gentes, o para las personas más bien. Cuando usted escucha la alarma, ¿siente miedo? No, 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 ya es algo muy mecánico que tenemos dentro de nuestro cerebro, de que la alarma bajamos, depende del servicio, es como salimos. Me refiero al equipamiento que portamos. Claro, porque pues muchas veces a lo mejor cuando vemos a los bomberos llegar a las emergencias pensamos que son personas que no llegan a sentir miedo, a sentir nervios, porque pues los vemos muy decididos a lo que van a hacer, pero me imagino que no se trata de sentir pues como tal miedo, ¿no? Pues no es miedo, más que nada es profesionalismo de saber qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a actuar ante la emergencia por la cual fuimos llamados. Ok. Y en este caso, pues me imagino que al final del día, a pesar de la experiencia y del profesionalismo, ¿cómo se aprende a actuar sin este temor a hacer algo mal o algo por el estilo? ¿Cómo que hacer algo mal? Es decir, pues no sé, ¿le ha tocado alguna vez a usted entrar a una casa en llamas o cosas por el estilo, ¿no? Sí. O que en estos casos hacer algo mal que ponga en riesgo la vida de sus propios compañeros, la suya. Pues antes que nada, pues ahora sí que para eso tenemos un entrenamiento, pero digo, no estamos exentos, ¿verdad? Que nos llegue a pasar algo. Siempre cuando ingresamos a una casa, en este caso una casa en llamas, pues procuramos hacerlo con la mayor seguridad posible y obviamente cuidando también la integridad física de los compañeros. Siguiendo en este contexto, ¿alguna vez usted ha sentido miedo de que podría salir lastimado de algún auxilio en donde usted haya dicho en esta ocasión sí creo que algo pudiese llegar a pasar? Siempre, siempre hay que tener miedo, más bien respeto hacia el fuego, pero sí, claro que sí, siempre pensamos en lo predecible que puede ser la emergencia, porque muchas veces estamos en el interior de una casa y no sabemos si puede colapsar o lo que pueda pasar, pero ya tenemos que estar pues, pensando qué puede pasar después de cómo Okay. podemos sacar a los compañeros o cómo podemos salvar nuestra propia vida. ¿Ha tenido o ha vivido alguna experiencia en donde usted en algún momento haya pensado en esta ocasión no vamos a lograr salir? Hasta ahorita, gracias a Dios, no nos ha tocado a una emergencia tan grande como tal, no. Ok. Entonces, después de estos 21 años, pues seguramente tiene usted servicios de emergencia que nunca va a olvidar. En este caso, ¿hay alguna que usted aún pueda recordar como si hubiese sucedido ayer? Sí, hay una media complicada que sí, no es así, no le he podido borrar de mis pensamientos. Ay, no recuerdo el año, ya tiene bastantes años, donde estábamos terminando de cubrir un evento de baile aquí en Temixco y nos llamaron como a las 4 de la mañana para acudir a un incendio de casa habitación precisamente.
Al arribar al lugar, estaba el dueño de la casa afuera gritándonos que sacáramos a su familia. Al entrar al lugar, nos encontramos con 3 cuerpos, desgraciadamente, 2 menores y yo creo que era la esposa del señor, que estaban completamente calcinados y pues desgraciadamente ya no se pudo hacer nada. La casa era muy humilde, era de lámina, pero su dormitorio era de construcción, el cual estaba cerrado al 100% y pues al final de cuentas funcionó como un horno de microondas y murieron calcinados. Fue algo que sí tengo mucho en mi mente y no, yo creo que es algo de lo que más me ha impactado ver. ¿Cómo cambian estas situaciones a una persona? Híjole, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque yo creo que varios de mis compañeros me deben de entender, que muchas veces nos volvemos un poquito muy insensibles en cuestión de ese tipo de acciones o de servicios. Nuestra meta es salvar a la gente, pero cuando no se puede, pues tampoco podemos ponernos en ese momento tan sentimentales porque primero es salvaguardar la vida de nuestros compañeros y posteriormente ya, si la persona ya no se puede hacer nada, por resguardar el área, perdón, principalmente. Ok, en este caso, por ejemplo, ese tipo de emergencias a ustedes como personas y como bomberos, ¿les cambia su manera de ver la vida? Sí, bastante, bastante, bastante. Hoy por hoy nos volvemos, como te vuelvo a reiterar, un poquito más insensibles en ese sentido, pero también más cuidadosos. A veces hasta exageramos cuando vamos a los servicios. Yo en mi caso, con la experiencia que ya tengo, pues ya ahora me toca a mí cuidar a mis compañeros de qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. No te metas ahí, no te metas por este lado, tírale así el agua o no te arriesgues tanto, cosillas así por el estilo, pero sí ya me toca a mí en lo personal cuidar a mis compañeros ahora. De acuerdo. Sí, claro, con tantos años de experiencia, ahora es usted quien va a dejar una huella en esas personas que van pues entrando al ámbito de bomberos. Ahora bien, nos comenta que ha estado 21 años en esa institución, en donde no solamente me imagino que se ha formado como bombero, sino también nos comentaba que como paramédico también ha tenido pues servicios, ¿no? Sí, afortunadamente también de paramédico ya llevamos, híjole, no recuerdo el tiempo, ya para mi edad ya no recuerdo mucho los tiempos, pero aproximadamente entre 8 y 10 años llevo ya también como paramédico. Y pues sí, también hemos tenido experiencias muy bonitas como ver nacer a un bebé o traer a la vida a un ser nuevo y como también las trágicas que nos ha tocado de perder seres, ¿verdad? Que a veces no podemos hacer nada y sabemos que pues la gente quisiera que pusiéramos la mano y que dijéramos levántate, pero muchas veces no se puede, no está en nuestras manos. A veces no está en nuestras manos, pero procuramos hacer lo propio para salvar las vidas al 100%. En este caso, cuando ustedes llegan servicios en donde a lo mejor la persona pues lamentablemente ya no cuenta con signos vitales, para ustedes como paramédicos, ¿qué significa llegar al lugar cuando una persona posiblemente está viviendo el peor momento de su vida? Es decir, los familiares que están en el lugar, porque como paramédico pues no solamente atiendes a la persona que está mal, sino en estos casos donde las personas perdieron la vida, es atender al familiar. Sí, desgraciadamente llegamos y como te reitero, las personas quisieran, pues quisiéramos lo más que se pudiera para salvar esa vida, pero muchas veces desgraciadamente no está en nuestras manos. ¿Y cómo tenemos que actuar? Pues también tenemos que hacerla de psicólogos para poder ayudar a esas personas, tanatología o tanatólogos también. Tenemos que hablar con las personas para que traten de entender lo que pasó, aunque sabemos que es muy doloroso para la familia, pero tenemos que hacerlos entender qué es lo que pasó y por qué pasó. De acuerdo. Entonces, en el otro extremo, cuando ustedes llegan y que las personas están con vida, ¿qué es lo que se llega a sentir cuando ustedes saben que tienen minutos que son valiosos para hacer la diferencia entre la vida y la muerte? Híjole, es que ya lo tenemos más mecanizado. Llegamos, vemos cómo está el familiar, se hacen las preguntas, más bien no vemos al familiar, platicamos con el familiar de todos los padecimientos que tiene la persona a la cual vamos a atender, para de ahí partir y saber cuál es el tratamiento más obvio que se le tiene que dar. En este caso, si tenemos que trasladar a la persona al hospital por prioridad, pues se traslada. Y si no, pues muchas veces lo atendemos en el mismo domicilio. Cuando se trata, por ejemplo, de accidentes automovilísticos o de motocicletas. Volvemos a lo mismo, depende también el tipo de lesión que presenten las personas. Muchas veces nada más son caídas muy leves, las cuales se atienden en el lugar, pero cuando hay eventualidades más graves como una fractura, no sé, como cuando se descalabran, como decimos aquí vulgarmente, pues sí tenemos que trasladar a los pacientes al hospital. Muchas veces cuentan con seguridad social. Te comento esto porque muchas veces tenemos problemas por el otro lado
cuando no tienen las personas servicio médico, hablando de seguro social, de ISSSTE, de etc, etc, tenemos que hacer la famosa regulación nosotros. ¿Qué es la regulación? Nosotros nos enlazamos al 911 o a centro regulador, el cual nos tiene que ellos buscar un hospital el cual esté vacío para poder, o vacío, o que tengan médicos para poder ingresar a ese paciente, y depende de la gravedad también, porque muchas veces puede ser aquí el Hospital General de Temisco, muchas veces puede ser a Cuernavaca, muchas veces puede ser ahorita el nuevo hospital de Xiutepec, nos han mandado a Tetecala, nos han mandado a Cuautla, nos han mandado a Jojutla, es donde haya espacio para que puedan atender o darle la mejor atención a ese paciente. Ok. Teniendo en cuenta que ustedes como paramédicos también enfrentan una serie de obstáculos para poder llevar a cabo de forma pues, regular su trabajo, ¿cuál ha sido o cuál cree usted que es la atención médica que más lo ha puesto a prueba, teniendo en cuenta todas estas barreras que han tenido? Híjole, es que sí ha habido varios tipos de cuestiones, pero pues barreras como tal, porque como te reitero, ya tenemos los protocolos establecidos, pero una que recuerdo fue donde una persona tenía un probable impacto de bala en su cabeza, pero no nos habíamos percatado el tipo de calibre que era, perdón, para las cámaras. Cuando llegamos al hospital, sabíamos que tenía la lesión en la cabeza, pero en aquel tiempo recuerdo que era un poco yo novato y no sabíamos realmente la lesión hasta que llegamos al hospital, y posteriormente nos enteramos que el señor tenía un impacto de bala en su cabeza que no le había perforado como tal, pero la tenía adentro. Ok, de acuerdo. En este caso, cuando ustedes llegan a emergencias y que quizá se pudo haber hecho algo posterior, bueno, antes de que ustedes llegaran, ¿qué es lo que a usted le gustaría que la gente supiera acerca de los primeros auxilios? Pues eso, que la mayoría de personas, si es que no todas las personas, o hablando coloquialmente desde los pequeños, irles enseñando lo que son los primeros auxilios, y así nos evitarían muchos, no problemas, sino muchas emergencias como tales. Porque en este caso, si los empezamos a educar a los niños desde pequeños con los primeros auxilios, valga la redundancia, pues ya sabrían qué hacer en caso de, en algo no tan grave, podríamos decir algo leve, ellos ya podrían atender al familiar, o incluso se podrían atender ellos mismos, una pequeña herida, una cortada, no sé, hasta una fractura, que pudieran saber cómo entablillar, como decimos coloquialmente. Entonces, ¿cuáles serían usted cuáles creería que sean las tres principales cosas que una persona debería de saber acerca de los primeros auxilios? O si usted pudiera enseñarle a una persona que no supiera absolutamente nada acerca de la atención prehospitalaria, ¿qué le enseñaría? Le podríamos enseñar, para mí, el atragantamiento, que es Okay. lo que más se da en casa. Alguna fractura, recuerden que tenemos personas de la tercera edad como niños que se pueden caer en casa y se pueden fracturar. ¿Qué otra cosa? La contención de hemorragias, que también es muy dada en los domicilios, que ya se cortaron aquí, o que sus papás están trabajando con alguna herramienta y se cortan, y podríamos también dar eso, la contención de hemorragias. Okay. Es lo básico, ¿no? Que una persona debería No lo saber. básico, no lo básico, perdón que te interrumpa, pero sí para mí, hablando personalmente, sería algo de lo principal que tendría que saber la gente. Ok, de acuerdo. Para tenerlo en cuenta, camarada. Ahora bien, nos mencionaba usted que también tiene cursos de rappel, y estos cursos obviamente van en base a rescate de bomberos. En este caso, ¿nos podría comentar alguna experiencia que haya tenido en donde el saber rappel le haya servido a ustedes? Pues no es tanto el saber rappel, se llama rescate en cuerdas o rescate Okay. con cuerdas. Y pues sí, de hecho sí, hemos tenido bastantes auxilios derivado de las cuerdas que tenemos que bajar, por ejemplo, personas de las azoteas, que las casas son muy complejas o que no tienen escaleras como tal para acceder hasta arriba, y tenemos que bajarlas con cuerdas, o incluso en las barrancas. Hay muchas veces que no hay accesibilidad a las barrancas, y pues tenemos que ocupar ese tipo de sistemas de cuerdas para poder primero bajar y después saber cómo empaquetar al paciente y poderlo extraer. Ok. ¿Qué es lo que más le ha, o en este caso, utilizando este tipo de sistemas con cuerdas, cuál ha sido lo más complicado que le ha tocado rescatar? Pues complicado como tal, no, porque ya teniendo el conocimiento ya es un poquito más fácil. Hemos rescatado inclusive también animalitos con cuerdas que se caen a los pozos, y pues no nos ha tocado algo tan complejo.
De hecho, pues sabemos, ¿no? Por ejemplo, hablando de un pozo, por ejemplo, que están cavando, eso pasó hace muchos años en Xochitepec, que por falta de conocimiento fallecieron bastantes personas porque se rumora que estaban extrayendo el agua de un pozo, tenían una motobomba a gasolina y obviamente hablando de 20 metros hacia abajo, pues no había oxígeno más que puro monóxido de carbono. Y se asfixian. Se asfixian las personas, llegan dos militares, me acuerdo ya tiene muchos años eso también, quieren bajar a rescatar a las personas, se quedan sin oxígeno y lo mismo, quedan abajo. Llegan dos personas más, bajan y lo mismo. Entonces, el desconocimiento para ese tipo de acciones no nada más es llegar, ponerme un arnés y bajar. También tenemos que saber los riesgos que hay, hacia dónde vamos a descender. Era como usted comentaba al principio, ¿no? Lo primero es hacer una inspección y una entrevista a las personas que están alrededor para saber qué es lo que está pasando, ¿no? A qué se van a enfrentar ustedes antes de, pues, simplemente llegar y atender a las personas, ¿no? Sí, 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 muchas veces, como decimos en este rubro, en este ámbito, y perdón por la palabra, muchas veces por la calentura de llegar y querer salir en la película, hacemos todo mal, cuando tenemos que muchas veces esperar a los especialistas, porque hay gente más especialista que nosotros, obviamente, con equipos más avanzados, que nos van a dar la pauta para ver si podemos ingresar o no, o tener equipos de respiración autónoma, pero primero tenemos que saber a qué nos enfrentamos para saber qué tipo de equipamiento vamos a requerir. En estos casos, entonces, podemos ponerlo casi en una balanza, ¿no? Qué pesa más en estos momentos, ya sea el entrenamiento, la experiencia o la confianza también que hay que tener en los compañeros con los que estamos trabajando. Yo creo que aparte de la experiencia, tenemos que tener mucho conocimiento. En este rubro nos tenemos que estar capacitando constantemente. Hay muy buenos Okay. capacitadores y aunado a eso, pues la experiencia que tenemos, ya la vamos conjuntando para poder ser mejores. Después de estos casi 22 años en que usted ha estado en este ámbito, ¿hay algo que aún logre ponerlo nervioso cuando se trata de este tipo de auxilios? Híjole, yo creo que sí, todavía los rescates, por ejemplo, en los ríos, sí, todavía el agua, todavía no la domino yo al 100%. Te vuelvo a reiterar, hay personas que no podemos ser a veces todólogos, tenemos que ver a los compañeros que tengan la capacidad a lo mejor para el agua, la capacidad para el rapel, la capacidad para los incendios, tenemos que ver a los compañeros sus capacidades y cualidades para saber, pero en lo personal lo que me preguntaste a mí todavía el agua me pone de nervios. En este caso, el agua, debido a que no sabemos la corriente que lleva, me imagino, la profundidad del lugar, o por qué. Precisamente lo que estás diciendo, por ejemplo, en este caso aquí en Temisco tenemos el río Apatlaco, ya nos pasó en el 2010, donde sí, creo que sí fue en el 2010, no recuerdo las fechas, donde se nos desborda el río y se rumoraba que había dos personas que las había arrastrado, entre ellos creo que era un oficial de policía, no recuerdo. Pero, por ejemplo, si ves que lleva corriente el río, no nada más lleva agua, por abajo lleva troncos, lleva piedras rodando, lleva objetos que vienen desde arriba del río, lo que es Cuernavaca hacia acá abajo de Temisco, y pues es un peligro para quien se quiera meter a salvar a una persona en este caso, pues hay técnicas para poder resguardar a los mismos compañeros. Pero sí, sí es muy peligroso meterse al río en ese tipo de eventualidades. Ok, entonces, tomando en cuenta todo lo que usted en este momento me ha comentado, ¿qué pasa por la cabeza o qué hace un bombero cuando termina la emergencia? Primero, felicitar a mis compañeros hoy por la labor que hicimos entre todos, porque siempre he dicho, no nada más es el héroe el que se aventó al agua. Atrás de ese héroe que se aventó al agua está quien hizo el anclaje en el árbol o en un objeto fijo, quien cargó las cosas. Entonces, en este caso, lo primero que hacemos es felicitarnos a todos, darnos un fuerte aplauso y ya posteriormente ver lo que hicimos mal o lo que hicimos bien. Eso es lo que hacemos hoy por hoy. Entonces, ¿usted sigue aprendiendo de cada auxilio hasta el día de hoy? Sí, 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 de hecho, no porque esté ahorita de comandante me tengo que aferrar a nada más a lo que yo diga. Siempre tenemos que ir aprendiendo de las nuevas generaciones y en mi caso, pues podemos opinar todos los del grupo para ver qué podemos hacer mejor o cuál sería la mejor técnica. Porque a lo mejor en este caso digo yo, esto lo tenemos que hacer así a fuerzas y nos va a salir mal. Entonces, en mi caso, podemos opinar la mayoría de personas y de ahí vamos deslindando, vamos viendo qué es lo que puede ser mejor para solucionar el problema o para salvar la vida de las personas o animales. De acuerdo. Usted como comandante, ahorita lo acaba de comentar, hablando de su
de su equipo de trabajo y demás, cuando hay un auxilio fuerte y llegan o arriban todos a su base nuevamente, ¿cómo pueden sacudirse de encima lo que acaba de pasar? ¿Qué palabras les da usted para lo que acaba de pasar? Porque imagino que al arribar al auxilio, pues es enfocarse, ¿no?, en el trabajo. Una vez que se enfocaron, que lograron que saliera bien todo en la posibilidad que ustedes hayan tenido, al arribar, ¿qué es lo que pasa? Pues ahora sí que lo de siempre, llegar a comentar qué fue lo que pasó, echamos un poco de relajo, inclusive cosas chuscas que van saliendo del servicio, pero principalmente es dar las gracias y pues volvemos a preguntar lo que hicimos mal o lo que hicimos bien o qué podemos mejorar de todo lo que sea, de esa vivencia tal vez para futuras emergencias. De acuerdo. ¿Ha tenido usted como comandante alguna situación con algún compañero en donde el auxilio lo haya dejado impactado y haya tenido que sacarlo como de este trance? Sí, de hecho sí. Hace muchos años hubo un compañero, digo, no doy su nombre por respeto, pero estaba él de paramédico, llegó a una casa y había, perdón por la cámara, había varias personitas sin signos de vida y entre esos estaba un menor. Y para él fue muy impactante, de hecho llegó a la base y se puso muy mal, lo tuvimos que ayudar, se fue a psicólogos para poder atender su emergencia, pero sí, 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 fue algo muy importante para el compañero. Ok, en este caso, ¿usted al día de hoy ha aprendido a separar su vida personal del trabajo o hay algunas cosas que inevitablemente pues las trae a su casa? Pues no se puede, a veces no se puede porque a veces llegas con la pareja y te quieres desahogar, platicas con tu pareja o con tu familia lo que te pasó a través de los días, hay cosas muy padres, hay cosas muy feas, pero pues igual lo platicas y no por querer sacar lo que traes, pero sí, a veces hace mucha falta el platicar con tu pareja para sacar un poquito lo que traes y ya después de ahí nos olvidamos y tienes que vivir tu vida como tal. Ok. ¿Alguna vez su familia, en este caso, ha tenido miedo por usted? Sí, siempre, siempre, siempre me dicen que me cuide mucho, que no haga las cosas atrabancadamente, siempre, siempre están al pendiente de mí, o de repente en el trabajo me marcan de cómo estoy, de cómo nos encontramos todos. Ok. ¿Alguien de su familia alguna vez le ha comentado como tipo, ya no quiero que estés ahí o es que está muy peligroso, busca algo más tranquilo, No, no, alguna no, a zona? eso sí nunca, Ok, porque saben que al final del día pues fue mi gusto y me sigue gustando. ok, entonces después de todos estos 21 años que ha estado usted ahí viendo ya sea accidentes, incendios, rescates o personas en momentos difíciles, ¿cambió su manera no de ver la vida, sino de valorarla? Sí, se valora más la vida, yo creo que se valora más lo que tenemos o cómo vivimos el día a día. Sí, sí, se valora mucho. Tratamos de no hacer cosas para ocasionarnos un daño a nosotros mismos. Y después de todo esto, que usted dice que ya valora ahora algunas otras cosas, ¿hay algo que antes le preocupaba que al día de hoy ya no le parece tan importante? Pues no, 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 yo creo que todo sigue igual. Nada más, ahora sí que antes era cuando recién ingresé a bomberos, pues ves todo lo que pasa alrededor y pues te preocupan tus hijos, tu familia, ¿no? El que no vayan a hacer esto porque puede pasar esto. En casa, por ejemplo, pues cierra el tanque de gas, el cilindro de gas, perdón, cuando salgas de casa o desconecta tus aparatos, cosillas así que vemos, por lo cual se pasan los accidentes, perdón. En este caso, usted como padre de familia, ha instruido a su familia de tal forma en la que usted pueda irse a trabajar entonces sin preocuparse de que algo vaya a pasar. Sí, de hecho sí, siempre, siempre ya tenemos como que los puntos de qué ves a hacer si sales o qué podemos hacer si pasa una desgracia. Tengo un hijo que es paramédico, tengo otra hija media loquita que va a ser policía, Okay. pero primeramente Dios van a estar bien y saben a lo que se están arriesgando o saben a lo que ya se metieron. Ok. En este caso, y después de tanto tiempo estando en este ámbito, ¿aprendió usted de las personas a las que ha ayudado algo que al día de hoy lo sigue pues haciendo, llevando a cabo? Pues no aprender tanto de las personas, simplemente a lo mejor sus bendiciones, de que te dicen que te vaya bien el día de hoy, se quedan muy contentas, muy felices porque al final de cuentas los estás ayudando. Okay. ¿Qué ha aprendido en toda su trayectoria de usted mismo? A ser una mejor persona, ayudar a las personas más. Eso Ah, he aprendido de la vida. y teniendo en cuenta, ¿hay algo que
al bombero entonces de hace 21 años que no entendía y que el día de hoy comprende perfectamente? Es decir, ¿hay algo que usted diga, ojalá hace 21 años hubiera llevado a cabo esto, hubiera sabido esto antes? Pues sí, el conocimiento, exactamente, hace 21 años hubiera querido tener el conocimiento que tengo hoy por hoy y no ser tan atrabancado como luego les decimos a la nueva juventud, que no seamos tan atrabancados porque de ahí es donde nos ocurren los accidentes a nosotros. Okay. ¿Ha sufrido usted un accidente ahorita que nos comenta esto? ¿Ha sufrido Como un accidente en algún servicio? bombero, únicamente me cayó una viga en la cabeza, pero gracias a Dios no pasó nada, únicamente el casco se deshizo porque la viga estaba muy caliente, que fue en el mercado Adolfo López Mateos un 21 de agosto precisamente de hace muchos años. Ok, entonces a usted le tocó estar en ese gran incendio. Sí, nos Bueno, pidieron el apoyo, de hecho, bajamos bastantes estaciones de bomberos. ok, entonces, ¿nos puede comentar un poco de esa experiencia? Sí, de hecho, el día siguiente, que era 22 de agosto, pues como todo mundo sabe, creo que todo mundo sabe, que es el Día Nacional de los Bomberos. Ese incendio nos toca a nosotros el 21 de agosto. Ok. Nos piden apoyo a Cuernavaca, a Xutepec, a Cuernavaca, perdón, a Temisco, a Xutepec, a Zapata, Emiliano Zapata, todos los que teníamos bomberos, porque en aquel tiempo éramos menos las estaciones que teníamos bomberos. Acudimos todos, la verdad nos fue, pues no bien, o digo que sí fue porque pues, hubo saldo blanco para nosotros los bomberos. Pero terminando ese incendio, terminamos como a las 4 de la mañana, si recuerdo mucho. Todos nos felicitamos porque pues era el día del bombero y era como habíamos festejado nuestro día entre todos con un gran incendio. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿usted aún conserva algo de algún auxilio o algo que haya dicho que esto pasó y es un recordatorio de que todo el tiempo tengo que cuidarme? Sí, 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 sí. Lo que te comento, que me cayó una viga en la cabeza caliente por no tener cuidado o por ser una persona muy atrabancada en aquellos años. Y pues es algo que siempre digo, no tenemos que cuidarnos primero entre nosotros. Entramos dos, salimos dos. Entramos tres, salimos tres. Aquí no aplica un dicho muy mal dicho para mí, que tiene unos amigos por ahí que dicen que primero yo, después yo y siempre yo no. No, no, no. Para mí es primero yo y mi compañero, porque por eso, por algo somos una hermandad. Ok, de acuerdo. ¿Ha tenido usted que sacrificar algo por esta profesión? Híjole, sí, 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 sacrificas tiempo con tu familia, cumpleaños de tus hijos, de tu esposa, de tu mamá, no sé, muchas cosas. Sacrificamos navidades, años nuevos, o sea, sí se sacrifican muchas cosas, pero yo creo que el día que termine mi ciclo de bomberos va a ser algo muy gratificante, a lo mejor feo, no por mi familia, porque pues a lo mejor querían que estuviera yo en ese momento, pero pues también tenía la obligación de estar de este lado. Yéndonos al otro extremo, ¿qué es lo que usted siente que esta profesión le ha regalado? Híjole, qué es lo que siento, todo lo que tengo actualmente, todo lo que tengo. La casa, mi esposa, mis hijos. Yo creo que todo me lo ha dado este bendito trabajo, porque pues sin él no tendríamos para comer, no tendríamos para salir adelante. Entonces, independientemente de, pues también nos somos remunerados por el municipio por el cual estoy trabajando. Ok. Entonces, ¿qué es lo más bonito para usted de ser bombero que a lo mejor la gente no logra entender o no logra ver? La satisfacción de poder ayudar a la gente. Eso es lo más, yo creo que lo más padre que podemos tener nosotros como bomberos y principalmente como seres humanos. El saber, el ayudar a la gente y hoy por hoy, porque también me dedico a la capacitación, pues el poder compartir mis conocimientos hacia ellos para que en un futuro pues sepan qué hacer en caso de algún incidente. ¿Hay algo que usted crea que la gente cree sobre los bomberos, pero que es falso? Híjole, sí, hay muchos. La gente piensa que llegamos a dormir, que llegamos a comer, que andamos a lo mejor en chanclas como si fuera un anexo en la base. Y no, pues sí, también tenemos derecho pues a descansar un rato, Claro. ¿verdad? Pero que llegamos tarde porque no queremos ir a las emergencias, pero es algo que muchas veces la gente no entiende y es algo que sí te quiero comentar mucho. Desgraciadamente, aquí en China, digo aquí en China porque es algo muy coloquial, aquí en México, el número de emergencia, pues todo mundo lo conoce, a todo mundo le enseñan que el número de emergencia es el 911. Pero ¿qué pasa en ese número de emergencia? Sí sirve, tarda un poquito, pero ¿por qué llega tarde el bombero? ¿Por qué llegamos o por qué llegan tarde las ambulancias? Hoy por hoy hemos tenido muchos reclamos por ese tipo de cosas, pero las personas no se dan cuenta que están marcando tal vez mal.
Por ejemplo, en este caso, y hablo de aquí de mi municipio de Temisco. El número de emergencia de Temisco, para las personas que lo vayan a ver en un futuro, es el 777-385-1298. Es más directo. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces marcan al 911, como les digo, ¿y qué pasa? El 911 recibe la llamada a las 10 de la mañana. Vamos a poner un ejemplo. A las 10:05 termina de hacer la llamada y le marca ya sea centro regulador o nos marca a nosotros como tal, como una estación. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? 911 nos manda la información a nosotros, qué pasó, nombre, dirección, calle, etc, etc. Ya pasaron minutos más. De ahí nosotros tenemos que volver a llamarle al reportante para saber si no es una llamada falsa o saber realmente qué es lo que está pasando, porque muchas veces nos ha tocado o que son falsas alarmas o nos dicen que se está quemando una casa y cuando llegamos únicamente están quemando basura. O porque se enojó el vecino de enfrente porque diario queman basura, ya nos dicen que se está quemando una casa y pues muchas veces son falsas. Tampoco se vale que nos den ese tipo de emergencias para mover a tantas unidades y que lleguemos y simplemente es una vela que está prendida. Entonces, por favor, personas, aprendan a marcar el número de emergencia de su municipio. Por favor, investiguen. Todo el mundo piensa que el número de emergencia es el 911, pero no. Hay municipios que tenemos bomberos, paramédicos, protección civil y pueden llamarnos las 24 horas del día. Aquí no hay pretextos de que no contestan los bomberos. Eso es mentira. En este caso tenemos también un chat con el mismo número de bomberos. Entonces no hay pretexto para que lleguemos tarde o para que no nos manden la emergencia directamente. Otra cosa también que quiero aclarar mucho es, por ejemplo, en este caso nuestro camión cisterna, alias la pipa. La pipa pesa 20 toneladas. Imagínense, gente, poder trasladar esas 20 toneladas en 5 kilómetros. Una camioneta llega muy rápido, pero llegamos y la gente nos reclama que por qué no traemos agua. La pipa no corre tan rápido. Si se brincara los topes, inmediatamente se le iban a romper las muelles y no puede llegar a la emergencia. Entonces, por favor, personas, comprendan también que no podemos volar. Somos seres humanos y también tenemos que cuidarnos en la calle. Desgraciadamente, hay personas que no les interesa si vamos a un servicio, si vamos a una emergencia o una urgencia. Hay personas que no se quitan, que se nos atraviesan, que se molestan, terminan mentándonos la madre. Y cuando llegamos al evento todavía las personas se molestan porque llegamos tarde. Entonces yo reitero a la sociedad temisquense y de todo México que cuando escuchen una sirena no piensen que vamos a comer, no piensen que me anda del baño, es porque realmente vamos a una urgencia o una emergencia. La pipa va a llegar siempre tarde, ¿por qué? Porque no es un vehículo ligero, es muy pesada, como les vuelvo a reiterar. Este tipo de cosas para ustedes como bomberos son, lo hablábamos, son las barreras con las que se enfrentan entonces, porque las personas no tienen una, ¿cómo decirlo? Un tipo de enseñanza o de, por así llamarlo, educación, cultura sobre lo que hay que hacer ante una emergencia, no porque no les esté pasando a ellos, sino cuando justo escuchamos la sirena de alguna ambulancia, de bomberos, de policías, pues no tenemos esta cultura como de orillarnos, y al momento también de llegar a la emergencia, me imagino que hay cosas que a ustedes también los frenan o que les pueden llegar a molestar durante la emergencia. Claro. Pues no tanto es molestia, bueno, sí, sí nos molesta porque volvemos a lo mismo, no tenemos en México esa cultura que hay en otros países de primer mundo. Luego decimos que estamos súper desarrollados, pero es mentira. Las personas se molestan porque, como te vuelvo a repetir, piensan que vamos a otro lado y que no vamos a la emergencia. Ya ha pasado varias anécdotas donde se comenta, ¿no? Que va una persona adelante y no se quita y no se quita y no se quita, y resulta que cuando llegamos a la eventualidad, viene la persona atrás de nosotros y era su casa la que se estaba quemando. Y es como solamente así a veces la gente aprende a valorar o a valorarnos como servicios de emergencia, llámese bomberos, ambulancias, policía, Guardia Nacional o el Ejército Mexicano. En este caso, ¿cuál ha sido lo más extraño o inesperado que le ha tocado atender? Atender como persona a personas, ¿qué es lo más extraño que nos ha tocado? Híjole, sí, sí hay cosas medias chuscas. Ya van 2 ocasiones en lo personal que nos toca ir a atender a una persona que decían que estaba poseída. Okay. Pero sí es algo muy chusco que nos tocó. De hecho, cuando llegamos, sí,
la persona a la cual íbamos a atender sí nos trató muy feo, pero pues para nosotros en la medicina o en el servicio hospitalario, pues no creo que exista ese tipo de cosas, o que en el libro me diga, saca tu ramo Okay. ¿cómo se llama?, de hierbas para hacerle una limpia, o un huevo de gallina negra, o que saquemos gallinas negras del botiquín, ¿verdad? Para Para exorcizar, el ¿no? exorcizar a la persona, no, no se puede. Eso es algo chusco que nos ha tocado en 2 ocasiones. ¿Y alguna vez alguna persona personalmente fue a bomberos a agradecerles pues su ayuda? Sí, de hecho no una, muchas veces nos han llevado incluso de cenar, nos han llevado de desayunar. Hoy que es, bueno, esta vez que ya va a ser 22 de agosto, por cierto, quiero felicitar a todos los bomberos de México, a todos los bomberos, y la gente es muy agradecida. De hecho, ya hay 2 personas que nos van a obsequiar una comida para nosotros los bomberos de Temisco. Pero Okay. diario, diario hay gente muy, muy agradecida que sí nos lleva cosas. Y dentro de todas estas personas que a usted le llegan a agradecer, ¿hay algún agradecimiento que realmente le haya llegado al corazón? Bendiciones, toda la vida las bendiciones. Lo principal, hay personas, yo creo que las personas más humildes, con todo el debido respeto, son las que más bendiciones nos dan siempre. Entendiendo que usted toma esas bendiciones como tal personales, entendemos que fuera del bombero hay una persona también. Cuénteme un poco quién es esta persona. Pues hoy por hoy soy un padre de familia, cabeza de familia, porque pues también tengo a mi esposa, ¿verdad? Todavía no enviudo. Mira, por ahí está viéndome, a mi señora esposa. Pues trato de ser lo más cariñoso en la casa. Yo sé que a veces no se puede, pero pues como persona, gracias a Dios, hoy por hoy tengo otro negocio el cual atender, que también se añade a lo mismo, a las emergencias. Ok. Entonces, parte de usted ahora existe gracias a ser bombero, ¿no? Nos comenta que ahora en su vida personal tiene un negocio que va de la mano con lo que es ser bombero. Entonces, ¿qué parte de usted ha tenido que aprender a proteger? Lejos de ser bombero y de ser padre y cabeza de familia, ¿qué parte de usted ha tenido que aprender a cuidar? Pues mi familia, no hay más. Es lo que he aprendido a cuidar más, la familia. Ok. Y hay algo que justo usted atendiendo el proteger a su familia, hay algo que le gustaría que sus hijos, su familia o las personas a las que usted quiere entendieran sobre su trabajo. Pues no se trata de que entiendan, como te vuelvo a repetir. Hoy por hoy tengo un hijo que es bombero y paramédico, y próximamente una hija que va a ser policía. Entonces, yo creo que ya saben a lo que van, o ya saben lo que están haciendo, y pues no, ya no creo que tengan que enseñarles algo más a ellos. ¿Cree usted que su carrera, porque me mencionó al principio que usted fue policía en algún momento, entonces, ¿cree usted que toda esta carrera que usted ha tenido como primero como policía y después como bomberos haya influido de alguna manera en lo que es su familia? Sí, 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 yo creo que sí influyó, porque pues yo creo que querían ser igual que yo, de chamacos, ¿no? Bomberos, o por ejemplo en este caso Fidel Mar, que quería ser bombero desde chiquito. Dani, pues como niña que era, híjole, pues no tanto, ¿verdad? Pero ella solita dijo, yo quiero ser policía, y se aferró a ser policía. Pero tiene que ser una muy buena oficial de policía, porque así como habemos bomberos malos, bomberos buenos, así también hay policías malos y policías buenos, y mi hija tiene que ser policía de las mejores que hay. Okay. Cuando termina un día difícil de esos que me comentó, ¿hay algo que usted agradezca o más bien qué es lo que usted más agradece en ese momento? El llegar con vida a casa, el saber que alguien me está esperando en casa y que llegué con bien, gracias a Dios. Okay. Ahora, volvamos a este primer día, a este 16 de julio de hace 21 años. Y sabiendo todo lo que sabe el día de hoy, nos comentaba que usted volvería a hacer todo igual. Sin embargo, ¿hay algo que cambiaría en esa trayectoria? Sí, el no perder el tiempo y seguirme capacitando para poder, me hubiera gustado aprender más rápido, porque pasó el tiempo y pues el desconocimiento, no había alguien que me dijera, vete a estudiar, ve a hacer esto, ve a hacer otro. Como hoy, que ya hay más escuelas, que podemos invitar a los compañeros a que se sigan capacitando, a que vayan a un curso, a que vayan a la escuela, cosillas así. Entonces, si hubiera podido yo, o sea, o si pudiera regresar el tiempo, lo que haría era meterme al colegio para aprender un poquito más.
Ok. Y de esas personas a las que usted llegó a conocer gracias a ese trabajo, ¿hay alguna que haya cambiado su vida? De las personas que de mi trabajo, Sí. pues yo creo que sí. Por ejemplo, en este caso del que te comento, Adolfo de la Paz, pues ya está jubilado, era más grande que yo, ya se jubiló. Hay compañeros que sí, bueno, la mayoría de compañeros que te mencioné siguen trabajando conmigo. Ok. ¿Y hay alguno de ellos al que usted considere, pues, más que su compañero, pues, su amigo, su hermano dentro de su trabajo? Pues yo creo que considero a todos pues, igual parte de mi familia, porque siempre, ¿cuántos años llevamos conociéndonos ya? Más de media, bueno, no tanto más de media vida, ¿verdad? Porque tengo 53, poquito menos de media vida. Ok. Pero pues al final de cuentas son familia. ¿Y qué significa entonces para usted, o bueno, me imagino que para usted la palabra compañerismo significa más que un simple compañero, ¿no? Familia, ¿no? Más bien familia que compañerismo. Compañerismo siempre va a haber, pero yo creo que es más fuerte la unión de familia que ser compañero. Hoy por hoy, por el tanto tiempo que llevamos de conocernos, nos conocemos como personas, ¿no? Conocemos a las familias, porque pues hemos tenido convivencias juntos. Entonces yo creo que en una situación de que alguien de ellos esté de riesgo la familia, hemos tratado de apoyarnos mutuamente. Entonces, ¿cree que esta confianza se construye a base de esta convivencia entonces? Pues sí, a través del tiempo, de conocer nuestras virtudes, nuestros defectos, conocemos a la familia, yo creo que sí. Ok. Y sumando todos estos conocimientos de los 21 años que usted lleva trabajando, ¿qué le gustaría dejarle o enseñarle a las nuevas generaciones de bomberos? Porque imagino que así como muchos compañeros se van jubilando, pues van entrando nuevas personas. ¿Qué les gustaría a usted enseñarle? Pues antes que nada, que no sean tan arrogantes, que se preparen, que sean inteligentes, que ellos sigan reproduciendo sus conocimientos hacia las generaciones que van atrás de ellos, que cuando tengan un puesto de comandantes no sean tan feos como decimos en este ámbito, ¿no? Que sean personas razonables con sus compañeros, porque no todos pensamos igual, o no todos traemos esos problemas que traemos de casa muchas veces que venimos arrastrando y interfiere un poquito dentro del trabajo. Entonces, ser un poquito más amables con las personas. Mencionaba usted que así como hay buenos bomberos, hay malos bomberos. Entonces, para usted, ¿qué se necesita para ser un buen bombero? Antes que nada, tener la vocación y tener mucho corazón para servir a las personas. Entonces, ¿cree usted que se necesita ser definitivamente un buen ser humano para estar dentro de esta profesión? Sí, 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 porque esta profesión es muy noble y pues con quien trabajamos, trabajamos para salvaguardar vidas humanas y animalitos también. Entonces, sí tenemos que ser buenas personas porque imagínate que entre una persona arrogante que a lo mejor va manejando y que vaya diciendo tonterías en la calle porque no se hicieron a un lado, o que lleguen como paramédicos y quieran tratar mal a una persona de la tercera edad o a un niño. Tenemos que tener mucho tacto para atender a ese tipo de personitas. Entonces, yo considero que sí tenemos que ser buenas personas para estar en este gran trabajo. Okay. Y si algún día alguien llegara a contar su historia y hablar de estos años que usted ha brindado el servicio, ¿qué es lo que le gustaría que dijeran de usted? Lo que quieran, lo que quieran hablar de mí, porque van a hablar de mí cosas buenas, van a hablar de mí cosas malas, entonces, pues nada más tener un bonito recuerdo y tratar de dejar huella a través de mi vida, de las cosas buenas que hice y, ¿por qué no también de las cosas malas? Recordemos que de todo lo malo también se aprende, de las caídas se aprende a no volver a tropezar otra vez. De acuerdo. Muy bien. Ahora, ya un poquito para cerrar con esta muy bonita entrevista y después de todo lo que usted nos ha contado, pues usted ha llegado cuando alguien tal cual necesita su ayuda, cuando una familia estaba desesperada o como tal como una persona necesitaba que alguien creyera que todavía podía salir adelante. Para usted, ¿qué es lo que realmente significa salvar una vida? Híjole, pues es algo muy, ¿cómo lo podría explicar? Pues es algo muy grande para nosotros, algo que dice, algo de mucha satisfacción más bien. El poder decir, hoy pudimos salvar esa vida y sus familiares se quedaron satisfechos y a gustos con esa decisión. Bueno, no decisión, ¿verdad? Con lo que logramos de salvar esa vida. ¿Y estos 21 años qué han significado para usted? Híjole, pues mucho crecimiento personal, laboral,
familiar. Yo creo que ha sido ¿cómo lo podríamos explicar? Ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, mi trabajo. No tengo por qué quejarme de nada. Ok, pero bueno, pues te agradecemos muchísimo. Creo que la comunidad, a ti y a todos los bomberos de México, como bien lo has dicho, por tener esta voluntad de correr sin pensarlo hacia donde los demás están teniendo, pues como lo decíamos, ¿no? Seguramente el peor día de su vida. Después de estos, pues 21 años, Héctor nos ha dado estas experiencias que no solamente acumulan, pues conocimientos, experiencias y demás, sino que antes, como él lo ha mencionado, ya el ser bombero forma parte de su vida o ha formado parte de su vida y pues como tal, estoy muy segura que historias como las de él y como la de muchos otros bomberos de cómo ayudaron a demás personas, pues nos dejan en claro que la profesión para ser bombero es una profesión muy noble y que debe de ser más respetada de lo que hoy por hoy es, porque quizá un bombero no pueda recordar cuántas vidas ha salvado, pero estoy seguro que todas las personas que han sido ayudadas por un bombero siempre lo van a tener en cuenta y siempre pues lo van a recordar. En esta ocasión, Héctor, te agradecemos muchísimo tu Muchas tiempo gracias. No, y el haber gracias, al compartido contrario. con nosotros esta entrevista. Es todo por el día de hoy. Gracias, Gracias. hasta luego.